y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Tengan muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Buen día, Padre. A las intenciones ya presentadas, sumamos la petición por la salud de Norma Martínez. Para vivir mejor nuestra celebración eucarística, vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Dios de bondad tenga misericordia de nosotros, que Él perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que, en caso de guerra, se unan a nuestros enemigos para luchar con nosotros y se escapen del país. Les pusieron, pues, capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados, y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra ayuda
Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. A partir de hoy y durante 15 días estaremos escuchando como primera lectura el libro del Éxodo, el segundo libro que aparece en nuestra Biblia. Un libro que hace memoria de esa gesta liberadora que Dios obró en favor de su pueblo Israel, un pueblo que vivía una dura esclavitud. En realidad, Dios quisiera que todos los pueblos fueran libres.
que no hubiese ni pueblos ni personas esclavas. Vamos a ir entonces viendo en una lectura continuada escenas que hemos escuchado en otras ocasiones. Algunas de ellas han sido puestas en películas sobre Moisés, todo esto, ¿no? Es lo que vamos a ir escuchando a lo largo de estos días. Hoy en concreto, ¿qué nos dice este libro del Éxodo? Simplemente describe la situación en la que está el pueblo, una situación de esclavitud. Oficialmente, la esclavitud se vio como un fenómeno social muy normal prácticamente hasta el siglo XIX, en que oficialmente se terminó de abolir esa práctica que hoy en el siglo XXI nos parece ya tan inhumana. Y probablemente la mayoría de nosotros le cuesta hacerse idea cómo era posible que viviésemos esa situación, donde hubiese unos seres humanos tratados como si fueran animales, obligados a hacer trabajos forzados, sin la más mínima libertad. En el caso de Israel, incluso sin la libertad de dar culto al Dios en el que ellos creían. Con todo, por más que uno se imagine, por más que uno vea en películas escenas de esclavitud, tiempo atrás, cuando la pandemia estaba más fuerte y uno tenía ratitos libres más amplios, estuve viendo, no completa, pero vi escenas de una serie que hablaba de la esclavitud. Y sin que fuera algo así sanguinoliento aquello, pero al menos para mí sí era lo suficientemente fuerte esas escenas de maltrato que mejor me saltaba esos pedazos. Pero creo que por más que veamos en películas, en series, o por más que leamos textos, una cosa es lo que uno piensa ahora a distancia y otra cosa era vivir en carne propia aquella realidad. Es decir, algo atroz, algo realmente inimaginable. Insisto en esto porque aunque oficialmente decía antes, la esclavitud desapareció ya, fue abolida más o menos en el siglo XIX, pero hoy día sigue habiendo formas disfrazadas, si se quiere, suavizadas, pero la esclavitud de algún modo sigue formando parte de nuestro mundo. Gente que sigue viviendo en condiciones de vida infrahumana, gente sin libertad muchas veces, gente sin opciones de vida más que sobrevivir los años que pasan en este mundo. Puede que nos suene lejano, puede que eso no lo tengamos tan al alcance nuestro, pero existe. Y no hablo de casos aislados, una persona por aquí, otra por allá en el mundo. Creo que hay conglomerados humanos que viven en una situación similar. Y obviamente Dios nos quiere libres. Por eso obró ese acto liberador en favor de su pueblo. Y Dios hoy día quisiera que siguiera habiendo gestas liberadoras, que hubiese otros Moisés que pudieran llevar a su gente hacia la libertad, porque al fin y al cabo, para Dios, todos somos hijos. No importa el color de la piel, no importa los recursos económicos que se tengan, como para ustedes. Todos los 2, 3, 5, 6 hijos que tienen son
exactamente iguales en dignidad, iguales en valor, igual los aman ustedes. Se porten bien o se porten mal, ustedes los aman por ser sus hijos. Así es Dios con nosotros. Por eso, en cierto modo, podemos decir que Dios sufre cuando ve que siguen existiendo estas realidades de esclavitud hoy día. Bien, una segunda reflexión, visto lo anterior, lo que es la esclavitud, que sigue habiendo signos de ella, que no es querida por Dios. Podemos hacer también, y de hecho lo vamos a ir haciendo a lo largo de estos días, una lectura más de tipo espiritual de estos acontecimientos. De hecho, ya desde el tiempo de los santos padres de la Iglesia, en los primeros siglos de cristianismo, hicieron una lectura del Éxodo más espiritual, en la cual la esclavitud equivale a vivir en el pecado. Y obviamente, si Dios no quiere esas esclavitudes humanas, sociológicas que hablábamos al inicio, mucho menos quiere esa esclavitud en la que a veces caemos en el pecado. Y Dios también quiere obrar su liberación en aquellos que somos esclavos del pecado. Pasar del pecado a la gracia, de la esclavitud a la libertad, requiere de un camino. Justamente eso quiere decir la palabra éxodo, ¿no? Es una salida. El éxodo es salir. En el caso original, salir de Egipto, donde se está esclavo, hacia Canaán, la tierra donde se es libre. De igual modo, cuando hablamos de esclavitud del pecado, si queremos salir de ella, hemos de ponernos en actitud de éxodo, en actitud de salida, de levantarnos y ponernos en camino. Una primera pregunta que nos podemos hacer hoy y que igual va a ir saliendo a lo largo de estos días, bueno, ¿y yo cómo estoy en ese sentido? ¿Estoy en Egipto, más o menos sometido a la esclavitud del pecado? ¿Me siento ya en camino? Allí un paso para adelante, dos para atrás, o dos para adelante y uno para atrás, pero por lo menos voy caminando. ¿O ya me siento del todo libre, ya ubicado en el ámbito pleno de la gracia? Son tres momentos de la vida espiritual: la esclavitud, puestos en camino, la gracia de la libertad. Yo diría que de ordinario, de algún modo tocamos o podemos tocar a la vez los tres momentos, porque es difícil, por lo menos para los que estamos aquí, como ubicarnos al 100% en uno de los tres momentos. Es probable que vayamos alternándolos, por no decir simultaneándolos. Vamos teniendo en nuestra vida facetas de esclavitud, facetas de ponernos en camino, facetas de gracia. Con todo, yo insistiría en que sería un mal momento de reflexión si de entrada dijéramos: Padre, yo ya estoy fuera de la esclavitud del pecado. Creo que por allí empieza el problema. Cuando
llevados por la soberbia, empezamos a creernos ya buenos, ya convertidos, ya transformados, cuando en realidad no hemos dado los suficientes pasos para salir de esa esclavitud. Se dice que el pecado nos esclaviza. Incluso algún texto que leía decía que de por sí los humanos somos esclavos. Esclavos del Señor, que sería en sentido positivo, siervos del Señor. De hecho, Pablo, la mayoría de sus cartas las inicia o las termina así: yo, Pablo, siervo del Señor. Utiliza la palabra doulos, que en griego quiere decir esclavo. Así que o esclavos del Señor o esclavos del pecado. Esclavos de nuestras envidias, de nuestras rivalidades, de nuestro egoísmo. Una señal a la que debemos estar alertas en el ámbito que les digo, de que no estamos libres del pecado, aunque a veces nosotros así lo consideremos. Una señal de que todavía estamos en el pecado es cuando de ordinario nosotros juzgamos y criticamos a los demás. Cuando vemos como pecadores a los otros, porque esa es señal de que estamos proyectando en ellos nuestra propia condición. Y porque una señal fuerte de que vas dejando el pecado es cuando aprendes a ver a los otros con los ojos de Dios. Cuando dejas de juzgar a los demás. Cuando tú te consideras peor o más pecador que los demás. Intentaré decirlo de otro modo. Cuando es honesta nuestra conciencia de ser pecadores, esta misma conciencia de nuestro pecado no nos permite estar viendo el pecado de los demás. En consecuencia, cuando yo veo el pecado de los demás es porque no tengo la suficiente conciencia de que yo soy pecador. Y ahí está justamente ya el pecado de la soberbia, el pecado de creerme bueno, el pecado incluso de pensar que ya ni dependo de Dios, tan bueno que soy. Yo, en vez de ir a confesarme, a que me dé el perdón el Señor, mejor voy a que me dé unas cuantas medallitas que me merezco por portarme tan bien. El pecado está siempre presente en nosotros. No nos durmamos nunca. Por más avanzados espiritualmente que creamos estar, justamente entre más avanzada espiritualmente está una persona, más consciente es de sus limitaciones. Si no, leamos la vida de cualquier santo. Cómo abundan en expresiones humildes de que se sienten débiles, de que se sienten pecadores, de que se sienten necesitados de Dios. Justamente eso confirma que su santidad es real. El Evangelio nos ha hablado de lucha. No he venido a traer la paz, sino la guerra. ¿Qué quiere decir Jesús con esta frase? Que hemos de estar en pie de guerra. Contra otras personas, por supuesto que no. Sería contradictorio el mensaje de Jesús. La guerra es en contra de nuestro propio pecado. La guerra es en contra del mal. Hemos de combatir día a día para ir pasando de la esclavitud a la libertad, del pecado a la gracia. El pecado no se va tan fácilmente de nuestras vidas y eso amerita que estemos día a día, hora a hora,
minuto a minuto en pie de guerra, luchando siempre, sin desfallecer, porque en cuanto nos descuidamos, caemos en manos del enemigo, caemos en manos del pecado. ¿Por qué Jesús, enseguida de que dice eso, de que no ha venido a traer paz sino guerra, y que entonces el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, etcétera? ¿A qué se refieren esas frases? No es tanto que Jesús no quiera que se ame a la propia familia. Lo que pasa es que en aquel momento que se escribía este evangelio, en una familia podía haber división porque uno o dos se decidían a hacerse cristianos, otros no. Y estos que no hacían la guerra a los que querían ser cristianos. Les incitaban probablemente a seguir mal viviendo. Por eso Jesús dice, si quieres vivir en gracia, aún a tu familia tendrás que sacrificar. Ese es el contexto. No es que a toda la familia haya que estar posponiendo. Simplemente es cuando se opone a nuestra vida de gracia. Lo que se quiere es reafirmar esa lucha. En esa lucha hay que sacrificarlo todo. Pues bien, para terminar, creo que ya bastante con que hoy nos quede esa reflexión. Israel, esclavo en Egipto, necesita liberación. Yo, ¿cómo estoy en relación al pecado? Necesito también un camino de liberación. Vamos a ir respondiendo a lo largo de estos días. Oremos juntos dando gracias al Señor que nos ama entrañablemente. Respondamos diciendo, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos sintamos el gozo de la fe. Oremos, hermanos. Te rogamos, óyenos. Óyenos. Para los que no han recibido la luz del Evangelio, lleguen a conocer y amar a Jesucristo. Oremos, hermanos. Te rogamos, óyenos. Para que los jóvenes sean una fuerza renovadora de la Iglesia. Oremos, hermanos. Te rogamos, óyenos. Para que se acabe la carrera de armamentos y los pueblos puedan vivir en paz. Oremos, hermanos. Te rogamos, óyenos. Para que los que celebramos esta Eucaristía sepamos estar atentos a las llamadas de Dios. Oremos, hermanos. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Norma Martínez, bendición y protección para César Rodríguez Rivas e hijos, para la familia Contreras Camaño, para Carlos y familia, a María Reina de la Paz, por la liberación y protección de la familia de una devota. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, acoge esta plegaria que te hacemos llegar por la mediación de Jesús, tu Hijo amado, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio,
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre bondadoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantados. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bondadoso, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia
te pedimos con humildad que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, hoy especialmente de Adolfo Gabriel, Alejandro Antonio, Andrea, Anita, Carlos Jiménez, Carlos León, Carlos Tobar, Clotilde, Eduardo, Jadin Mari, Gordon, Ida y Moisés, Josefa Isabel, Julio, Leide Isabel, Leonel, Miguel, Nilka Elena, Sor Isabel Batista, Yasmín Elena, Jan Carazágua y las almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, concédeles llegar a contemplar la luz amorosa de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, San Antonio María Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente de vivir la esclavitud del pecado. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una una palabra tuya para bastará para sanarme.
El sacerdote y el ministro extraordinario de la comunión se acercarán a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión en este momento. Por favor, no se muevan de sus sitios. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Las manos deben estar juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor, avisar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, tenemos hambre. Señor, tenemos sed. No es un hambre de pan, ni es la sed de agua. Son motivos de vivir lo que nos falta. Son motivos de vivir lo que nos falta. De un mar al otro mar, de un monte hasta el otro monte, andamos buscando, Señor, tu palabra, que algo la esconde. Señor, tenemos hambre. Señor, tenemos sed. No es un hambre de pan, ni es la sed del agua. Son motivos de vivir los que nos faltan. Son motivos de vivir lo que nos falta. Y a nadie nos habla de ti, y a nadie nos quiere enseñar. Queremos profetas que sepan guiarnos hasta donde tú estás. Señor, tenemos hambre. Señor, tenemos sed. No es un hambre de pan, ni es la sed del agua. Son motivos de vivir lo que nos falta. Son motivos de vivir lo que nos falta. Señor, tenemos hambre. Señor, tenemos sed. No es un hambre de pan, ni es la sed del agua. Son motivos de vivir lo que nos falta. Son motivos de vivir lo que nos falta. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. En este momento se hará la colecta. Les pedimos ser generosos con nuestra parroquia. Pueden realizar sus donaciones vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional. Avisos parroquiales. Les animamos a contribuir con el sostenimiento de las obras de la Iglesia a través de la campaña arquidiocesana
que este año se realizará por medio de ACH y YAPI. Los sobres están disponibles en la oficina parroquial. Más información en iglesiaerestu.org. El Comité de Higiene y Salud del Templo está necesitando voluntarios. Si usted desea colaborar, por favor comuníquelo a los voluntarios o a la oficina parroquial. Los parroquianos interesados en viajar y participar en la JMJ de Lisboa 2023, por favor ponerse en contacto con la oficina parroquial, ya que se está organizando la delegación del Santuario Nacional. La parroquia te ofrece una oportunidad de acompañamiento personalizado para enfrentar los momentos difíciles que estás viviendo, a través de un equipo de laicos que te animará desde la escucha, la oración y la fe vía Zoom. Inscríbete. Más información en la hoja volante a la salida del templo y en el enlace que está en el chat de YouTube Radio Claret Digital. Cuenta con nosotros. Les invitamos a participar presencialmente los días jueves en la celebración de la Hora de la Misericordia, de 3 a 4 de la tarde. La salida será de forma ordenada. Por favor, no quedarse conversando dentro del templo ni en el pasillo, pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa. Buen día. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un bendecido día. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Sea María tu corazón de todo el mundo la salvación. Sea María tu corazón de todo el mundo la salvación. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor. Oh María, Madre mía, yo te doy mi corazón. Oh María, Madre mía, yo te doy mi corazón. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.